Allí la intervención del asambleísta por Cañar, Joel Abad. Ahora en el uso de la palabra el asambleísta Luis Almeida, asambleísta por Guayas. Me he emocionado al oír a este gran científico, el doctor Edwin Ceballos Arellano, traer a la presencia del Parlamento Nacional esta situación de un científico. Me recuerda mucho a lo que nosotros tenemos que hacer como legislación para poder recuperar al más grande instituto que hemos tenido en nuestro Ecuador, cual es el Instituto de Medicina Tropical, Instituto Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, que fuera creado por una ley del Parlamento ecuatoriano en 1941, pero que lamentablemente posteriormente se lo reformara mediante un decreto ejecutivo. Situación rara porque ningún decreto puede cambiar a una ley. Por eso este legislador compareció a la Corte Constitucional para que arbitre las medidas necesarias y la Corte Constitucional está dándole el referido trámite. Pero yo hablé con el expresidente Lenín Moreno y le dije que deje sin efecto ese decreto 1290 de 2012, en la cual pues se abría el Instituto de Higiene, se lo separaba, se le retiraba funciones científicas y técnicas y en definitiva se lo desaparecía. Alegaban en aquel decreto 1290 del año 2012 de que había que tener un organismo como el ARSA para que dé un registro de marcas. Pero nos olvidamos o se olvidaron de que ese instituto hacía todo el trabajo en nuestro Ecuador. Por eso estamos en buenas manos en la Comisión de Salud con nuestro querido amigo doctor Marcos Molina. Él conoce de esta verdad. Y resulta que este instituto posteriormente desapareció. Cuando habían donaciones internacionales, el Instituto de Medicina Tropical, doctor Leopoldo Izquieta Pérez, que tenía donaciones de Japón y que es el único instituto en América que ha sido premiado desde Japón y con donaciones internacionales grandiosas, señora presidenta. Ahora tenemos que restaurar eso para que volvamos a controlar. Yo soy testigo, tenía unos 9 años y mi padre, Pedro Luis Almeida Cabello, y mi mamá, una profesora, me llevaban a aquel instituto en la calle Julián Coronel, en Guayaquil. ¿Para qué? Para hacerme una autovacuna por problemas de las amígdalas. Y me la hicieron. Y yo estoy mejor, nunca me sacaron nada de las amígdalas y pude funcionar. Allí se hacían los sueros antiofídicos, porque aquí en el Ecuador tenemos una de las serpientes X más fuertes que hay en América, que está justamente en el sector de Balao. Y podíamos salvar vidas, pero haciendo autovacunas nosotros en el instituto. Pero prefirieron, lamentablemente, traer de afuera una vacuna que no era tan eficiente. Por eso yo le pedí a la Corte Constitucional que restaure el valor de una ley que creó el Instituto de Medicina Tropical, doctor Leopoldo Izquieta Pérez. Pero el señor presidente, don Lenín Moreno, hizo otro decreto en 1307, que lo confundía aún más. Y 3 días antes de que se vaya el presidente, dictó otro que lo confundía aún más. Ahora, felizmente, el presidente de la República, don Guillermo Lasso, dejó sin efecto todos los decretos del señor Lenín Moreno. Pero tenemos que recuperar lo esencial, la investigación, la ciencia, la protección. Yo estoy seguro, señora presidenta, que si estuviera trabajando el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, hace rato nuestros médicos científicos, ocholitos, montubios, campesinos, que la saben, tuviéramos una vacuna contra el COVID-19. Yo estoy seguro, allí están los aparatos, razón por la cual voy a incluir en este proyecto algo referente para que solucionemos ese problema y solucionemos también el otro problema, que la ley humanitaria
que de humanitaria yo no le vi nada. Esa palabra es hasta desafiante, que crearon anteriormente aquí en el Parlamento ecuatoriano, pero que fue iniciativa del Ejecutivo anterior, en el sentido de que se distinguía a los médicos que sanaron, protegieron a la gente, entre esos a mí. Yo soy uno de los sobrevivientes del COVID, señora presidenta. Y doctores, grandes médicos guayaquileños, como el doctor César Morán, como la doctora Ordóñez de la clínica Alcíbar, me salvaron la vida, gracias a Dios primero. Pero tenemos que ser justos con esos chicos jóvenes que se la jugaron, que no le tuvieron miedo a la pandemia, que les dijeron que los iban a contratar y que iban a premiarlos y no los premiaron porque dictaron un reglamento que cambiaba la ley. Miren ustedes, entonces allí yo le he entregado a mi querido doctor Marcos Molina para que saneemos este problema, señora presidenta, y de esa manera el esfuerzo que hicieron instituciones guayaquileñas y quiteñas en la pandemia, porque nos dejaron botados a los ecuatorianos en la pandemia, si no hubiera sido por la ayuda sincera de la gente de Guayaquil y de Quito, que nos dio recursos económicos, medicinas, alimentos. ¿Cuánta gente hubiéramos fallecido en el Ecuador? En Guayaquil murieron en la primera oleada, querido doctor Abad, alrededor de 15,000 personas. Moría la gente cada cuadra, 3 y 4. Yo estaba encerrado siendo concejal de Guayaquil, tratando de ver cómo le llevábamos comida a nuestra gente. Pero hay que solucionar el problema. Nosotros tenemos que restaurar lo bueno que el país sí ha tenido, señora presidenta, y premiar debidamente a estos médicos para que justamente se integren a ese concepto de agradecimiento que el país le hacía. Por eso planteo, y ya le he entregado el documento al doctor Molina, y lo voy a hacer oficialmente para que esta reforma se la haga a los numerales después del artículo 6 del proyecto de ley, que incluirá el numeral 4, que dirá lo siguiente. Vean ustedes, esto es importante. El personal sanitario que laboró durante la pandemia del COVID-19 y que se encuentra amparado en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID, permítame leerla, señora presidenta, será considerado dentro de la carrera sanitaria sin perjuicio de la convocatoria obligatoria que deben hacer las autoridades sanitarias a los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar los nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud. De la misma manera, considero que deben incluirse una disposición transitoria que valdría siendo la disposición transitoria novena, que debería decir lo siguiente. Es importante señora. Disposición transitoria novena. Si dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, disposiciones transitorias octava y novena, las entidades rectoras de la salud no hubieren convocado a los concursos públicos de oposición y méritos, deberán considerarse que los médicos que atendieron en la red integral pública de salud y red complementaria durante la pandemia gozarán de estabilidad hasta que las entidades rectoras de salud que correspondan en los centros hospitalarios realicen las convocatorias correspondientes, debiendo inmediatamente otorgárseles un nombramiento provisional para que los efectos de la ley deba ser considerado como parte de la carrera sanitaria. ¿Por qué? Porque en la ley humanitaria ya están considerados, pero siempre estos del IES y estos que quieren hasta cobrar por darle un nombramiento definitivo a quien se sacrificó, hicieron un reglamento y los dejaron fuera. A mí me han ido a visitar cientos de médicos jóvenes y mayores que están en este problema. Por lo tanto, yo creo que es justo hacer esto, las dos cosas, señora presidenta. Tiene un minuto, muchas señora gracias, asambleísta. Muchas gracias. Yo creo que comenzaremos y comenzamos a ser justos desde este Parlamento, sin antes no mencionar la ayuda solidaria que hubo desde Guayaquil en un comité que la encabezó empresarial Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil, con una serie de empresarios. Y también del grupo Salvar Vidas,
que lo encabezaba y lo encabeza don Guillermo Lazo Mendoza, que nos ayudó enormemente a salvar vidas. Y de aquí en Quito, Roque Sevilla y mucha otra gente que nos ayudó en el momento preciso que necesitábamos nosotros. Por eso hay que decirlo, para que la solidaridad y la fraternidad siga cursando en el Ecuador y que la gente que tiene recursos siga siendo solidaria con la gente más pobre. Muchas gracias, señora presidenta. Escuchábamos al asambleísta Luis Almeida.